Hola a todos los que nos siguen desde los medios de comunicación del CIEST. Mi nombre es Gemma Bell y les hablaré sobre la vida y el itinerario en general de las fundadoras de la Compañía de Santa Teresa. Primero voy a situar el origen de las fundadoras dentro de lo que es la diócesis de Tortosa. Este no es un mapa actual de la diócesis, ni tampoco es el mapa de la extensión de la diócesis en el siglo XIX, ya que aunque es una diócesis milenaria, ha sufrido muchos cambios en su configuración, especialmente para adaptar las fronteras diocesanas a las fronteras políticas. Yo he usado este mapa, que es previo al último sesgo, al último recorte geográfico de la diócesis, para poder explicar que todas las fundadoras formaban parte de ella en aquellos momentos. Primero voy a empezar explicando que esta es la ciudad de Tortosa, este municipio de aquí, y estrictamente en la ciudad solamente nació Josefa Teresa Audí en el año 1856. Pero resulta que hay dos fundadoras que nacieron en el pueblo o la ciudad, o como lo quieran denominar, de Roquetes, que son Dolors Llorac y Cinta Talarn. Resulta que Tortosa y Roquetes, cuyo territorio aparece aquí, las dos unidas, fueron la misma ciudad hasta mediados del siglo XIX. Hacia el año 1850, Roquetes se segregó de Tortosa por causas que ahora no viene al caso explicar, pero que también son un poco rocambolescas. Roquetes se consideraba un raval de Tortosa, y allí fue donde nació Dolors Llorac, y cuando ella nació, Roquetes aún era Tortosa, pero nosotros vamos a considerar la división actual, ¿no? Llorac y Talarn nacen en este pueblo segregado de Tortosa actualmente en los años 49 y 52. Este es el núcleo originario de la compañía. Muy cerca de estas dos poblaciones, y de hecho limitando con ambas poblaciones, se encuentra Santa Bárbara. Santa Bárbara es un pueblo que actualmente tiene menos de 4.000 habitantes, pero se acerca, y allí nació Teresa Pla, otra de las fundadoras, en el año 1852. Fíjense que el delta del Ebro, esto es la desembocadura del río Ebro, que es el río más importante, vamos a decir, de la península ibérica, corta en medio, por aquí pasa la desembocadura, la parte norte pertenece a lo que se llama el Baix Ebre y la parte sur pertenece al Montsià, aunque Santa Bárbara esté muy cerca de Roquetes y Tortosa pertenece a otra comarca, ¿no? Entonces, ya en el Montsià, Teresa Pla nació en Santa Bárbara y Teresa Blanc nació en Godall. Aunque Godall y Santa Bárbara están muy cerca, tienen características muy diferentes y también diferentes a las de Tortosa y Roquetes. Tortosa y Roquetes están encajonadas entre dos montañas, por allí pasa el río. Esto configura un clima muy determinado. En cambio, Santa Bárbara es un territorio ya llano que se encamina hacia la desembocadura, hacia todo el delta, que es zona natural protegida, y en cambio Godall está empezando ya con las zonas montañosas que ocupan toda la parte centro y oeste de la diócesis, y que hace que sea más difícil llegar a él, etc. Es un pueblo muy pequeñito y después a la red. Después nos vamos a la parte norte de la diócesis. Allí encontramos los lugares donde nacieron y vivieron dos más de las fundadoras. En Gandesa,
ya en la parte más agrícola, más de secano de la diócesis, nació Agustín Alcoverro. Es una tierra de vino, de aceite, de almendros, de frutas, eminentemente rural y agrícola. Y las mismas características prácticamente tiene el pueblo de Calaceit, donde nació y vivió y pasó sus primeros bastantes años sobre Minas Gerais. Fíjense que por aquí pasa la frontera administrativa que divide Cataluña y Aragón, pero la unidad cultural, lingüística, histórica, etcétera, es total y formaban parte de la diócesis de Tortosa hasta que esta zona de aquí se segregó en los años 60. Por tanto, si hoy en día Saturnina Jassà tuviera que volver a nacer, no sería de la diócesis de Tortosa. Y después del norte nos vamos al sur, a este pueblo que se llama Alcalá de Xivert, que es el pueblo más al sur de los que tocan al mar de la diócesis, donde nació Teresa Guillamón en el año 1843. Nótese que Enrique Llussó nació en el año 1840, por tanto, una de las fundadoras era prácticamente de la misma edad que el fundador, que ella fundó de por sí joven la compañía, pero algunas comparadas con él pues eran muy niñas. Voy a explicar ahora un poco la cronología de lo que es la fundación de la Compañía de Santa Teresa de la mano de Magdalena Mayol. Digo de la mano de Magdalena Mayol, aunque yo creo que su participación en los hechos es circunstancial y cuando uno ve un poco más de cerca las fechas se da cuenta de que enseguida Enrique Llussó tomó las riendas. Parece que hacia enero o febrero del año 1876 Magdalena Mayol contactó de alguna manera con Enrique Llussó para explicarle un proyecto que ella tenía de formar maestras y enviarlas por los pueblos de alrededor de Tarragona y por la misma ciudad de Tarragona, porque había constatado que existía un gran déficit de educación, cosa que también había hecho Enrique Llussó. Entonces Enrique Llussó, muy corto y perezoso, se fue hacia Tarragona para ver las instalaciones. Esto fue en febrero. Y a finales de febrero o principios de marzo ya envía a las primeras jóvenes a Tarragona. Ahora veremos quiénes son y un poco las circunstancias, ¿no? Pero esto no podía ser mucho antes de final de febrero, el 1 de marzo. Y el 1 de abril, Enrique Llussó ya tiene la idea de la inspiración. Si decimos que la inspiración fue para dar solución a que Magdalena Mayol no había cumplido con sus promesas, yo diría que es que no le dio tiempo. En un mes, las jóvenes ya se habían defraudado, ya las había enviado, ya habían recurrido a Enrique Llussó, él ya se había preocupado, ya lo había solucionado. No sé, yo creo que a lo mejor, seguramente, Enrique ya tenía alguna cosa que le iba por la cabeza y encontró ahí la circunstancia adecuada. También llama la atención que con lo rápido que va todo al principio, después hasta el 23 de junio no se da el compromiso de las 9 jóvenes para vivir en comunidad, lo que nosotros consideramos la fundación de la Compañía de Santa Teresa. Magdalena Mayol era una maestra de Tarragona y he sacado esta foto de Google Maps porque esta es la clase Prim situada en el carrer Unió, al lado del carrer Unió, donde vivía la profesora Magdalena Mayol en esta casa. Por la parte de atrás se ve muy bien lo antigua que es la casa y su estructura, mejor que por delante. Yo ignoro si era toda la casa suya, si tenía solo un piso, lo que sea. El caso es que podía acoger algunas cosas. Y da la casualidad de que cuando ella llama a Enrique Llussó, estamos en febrero, finales de enero, febrero del año 76, y en el mes de diciembre del año 1875, en unos ejercicios de la archicofradía en el pueblo de Benicarló, donde acudían jóvenes de los pueblos de al lado, Enrique
había conocido a Dolors Llorach. Y entonces, cuando Magdalena Mallol le habló de su proyecto, Dolors Llorach fue la persona que vino a su cabeza. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras jóvenes que estuvieron por ahí? No lo sé, pero en esta carta de Enrique de Ossó a Dolors Llorach, el día 27 de abril de 1876, aquí he puesto algunos extractos, le dice, por ejemplo, ya tendrás otra Dolores que habrá de ser del corazón de Jesús y otra Cinta. Después, dice más abajo, en este párrafo, di a Josefa Teresa que espero carta suya y que no le escribiré yo hasta que venga su carta. Josefa Teresa es Josefa Teresa Audí. La destinataria es Dolors Llorach. Y las dos que van a venir, Dolores, creo que es Dolors Esteve, y Cinta es sin duda Cinta Talar, que por tanto se incorporaron al proyecto cuando ya se sabía, o no sé si les había dicho abiertamente, pero ella no buscaba a nadie que fuera ahí si no quería ser teresiana, si no quería incorporarse a su proyecto. Entonces después al final dice, estuve en Godall el jueves y el viernes santo, prediqué a Teresas muy animosas y Teresa quiere venir, ¿no? ¿No le prepararás con doña Magdalena un rinconcito? El 27 de abril, un mes después de la inspiración, aún siguen con la señora Magdalena. Entonces esta Teresa es sin duda Teresa Blanc, que es oriunda del pueblo de Godall. Entonces tenemos, a lo mejor había alguna más, yo creo que había alguna más, Josefa Bernet en concreto, pero ya tenemos aquí 5 de las primeras que se incorporan al proyecto. De ellas, Dolores Esteve abandonó antes, en algún momento indeterminado, entre el año entre junio de 1876 y 1870. 1 de enero de 1879, cuando hicieron los juegos, ¿no? Estaba intentando buscar el día exacto, pero no lo podía decir con tanta exactitud, ¿no? Entonces, me gustaría hacer referencia a este pueblo, a Godall, es la segunda vez que sale, porque me hace mucha gracia su participación en la Fundación Baracón. En Godall vivía Dolors Llorach, que había nacido en Roquetes y ha aparecido como hija de Roquetes. Era hija de el que era el cirujano o barbero, que hacía las veces de cirujano cuando hacía falta, del pueblo de Godall. O, aunque fueran de Roquetes, habían ido a vivir a Godall. Quien sí que era hija del pueblo de este pueblo, de Godall, y allí nació ella y sus hermanos. Aquí, esta es la iglesia del pueblo. Yo he estado ahí, he estado viendo su partida de nacimiento, era de su familia, etc. Y esta es Teresa Blanc, ¿no? Teresa Blanc, hija del pueblo de Godall. La plaza del pueblo de Godall se llama Plaza Teresa Blanc Breton. Es muy bonito, ¿no? Y finalmente tenemos que Teresa Blanc, que había nacido en Santa Bárbara, recuerden que es un pueblo que está muy cerca de Godall, un poco más grande, es como un centro así económico, etcétera, de aquella zona. Había nacido Teresa Blanc y era maestra y tenía su plaza en el pueblo de Godall. Allí había instalado la archicofradía Enrique de Ossó y las tres eran 3 líderes destacadas de la archicofradía y fueron también 3 de las fundadoras de la Compañía de Santa Teresa. Entonces nos encontramos ya que lo que hace Enrique de Ossó, desde que se le ocurre lo de fundar la compañía hasta el mes de junio, es buscar quién podría pertenecer a él. El día 4 de junio decide empezar el experimento de ser teresianas y maestras, y así se lo explica, ¿no? Hay allí algunas jóvenes, como Ana Girona, que era también de Calaceit, igual que Dolores Esteve,
Y Ana Girona dice, no, pues a mí no me gusta esta idea, yo preferiría ser solo maestra, entonces se va, ¿no? Pero en cambio hay otras que se quedan y pienso que Josefa Bernet estaba entre ellas, Dolores Esteve, y después, finalmente, unos días antes del 23 de junio de 1876, Enrique de Usón llega a Tarragona con 3 jóvenes más, Basilisa Bielsa, Dolors Bosch y Dolors Pinyol. No sé exactamente Basilisa Bielsa, pero Dolors Bosch y Dolors Pinyol habían sido religiosas de otra congregación y él pensó mostrar un interés en seguir en este tipo de vida, aunque no hubieran perseverado en la congregación de la que venían, y Enrique de Usó pensó que podían ser una buena baza para la compañía debido a su experiencia, etc. Entonces, con estas 9, si ven son 9 jóvenes, se decide a empezar la aventura de la compañía de Santa Teresa de Jesús. El 23 de junio empiezan ejercicios para ratificar esta decisión. Y antes de empezar los ejercicios hacen como una pequeña ceremonia de compromiso para decir, sí, queremos empezar, vamos, pero no es nada, es un compromiso personal de ellas, algo que hacen en privado, digamos, pero lo hacen en la iglesia de la enseñanza. Esto es el 23 de junio, me parece una fecha muy extraña para empezar una cosa así. El día 24 de junio es la gran fiesta de los Països Catalans, de Cataluña. En la noche del 23 al 24 de junio es noche de ruido, es noche donde nadie duerme, es noche de hogueras. Me extraña mucho que no estoy en el ejercicio, pero me lo creo porque lo dicen los papeles, ¿no? Otra cosa es que para entonces, el 4 de junio, ya se habían empezado a cambiar a una casa de la calle Escribanías Vélez. Pero como iban a empezar un nuevo proyecto y ya más seriamente se estaban cambiando a otra casa del Baixal del Patriarca, que era una casa de Joan Roca, un sacerdote amigo de Enrique de Usó. Entonces estaban en pleno traslado. Y yo, entre que es el día de San Juan y el traslado, esta fecha no sé qué me pasa ahí, que no acaba de cuadrar. Pero así dicen los papeles, ¿no? Nos lo vamos a creer. En la ceremonia de compromiso hay 4 sacerdotes, Enric d'Ossó, Joan Roca, Francesc Marsal y Mateu Ausàs. De estos 4, Enric d'Ossó no es el que les dio los ejercicios, estuvo un par de días y el día 25 se fue a dar otros ejercicios a los que ya se había comprometido y quedó dando los ejercicios de iniciación del proyecto a las teresianas Mateu Ausàs. Mateu Ausàs era su compañero apostólico en Tortosa y era prior del pueblo de Morabelle. Y después sería el que lo denunciaría y el que le pondría problemas a la hora de pleito. Desde el junio de 1876 al 1 de enero de 1879, en que hacen los votos en la capilla de San Pablo, las 8 primeras pasan muchas cosas. Algunas semanas entran, otras semanas salen, otras entran y salen. Hay un periodo de bastante inestabilidad que se conoce como la primera crisis de la compañía, que acaba con la salida de Dolors Bosch y Dolors Pinyol, porque a lo mejor tienen mucha experiencia en la vida religiosa, pero no en la vida religiosa teresiana. Y finalmente, el 1 de enero de 1879, hacen los votos las 8 primeras, que son las 4 que ya estaban desde el 23 de junio del 76, y 4 nuevas incorporaciones que son Teresa Guillamón, Teresa Pla, Agustina Alcoverro y Saturnina Gessà. Enrique forzó un poco que Saturnina Gessà pudiera entrar en el grupo de las 8 primeras, había entrado la última de todas ellas, pero sin duda Enrique sabía que
Saturnina quería dar un gran espaldarazo a la compañía y quiso que fuera considerada fundadora. Y así nos encontramos con una tabla de resumen de las primeras teresianas, todas ellas maestras, excepto Josepa Teresa Audí Bonet, que nunca fue capaz de acabar sus estudios, y de ellas, fíjense que todas entraron muy jóvenes, bueno, relativamente jóvenes, las más, Josepa Teresa Audí y Agustina Alcoverro, y la que entró más mayor fue Teresa Guillamón, a la edad de 32 años. Algunas de ellas, la primera y la tercera, murieron muy jóvenes. La primera, Cinta Talarn, en el año 85, en la Almunia, en el contexto de la epidemia de cólera, y la segunda, Dolors Llorac, en Tortosa, en el año 1887. Esto unido a que Josepa Teresa Audí no había acabado sus estudios, hizo que un poco el peso de la compañía recayera en el resto de fundadoras, sobre todo a partir del año 4. Después tenemos que Agustina Alcoverro, bueno, Teresa Guillamón era la que había entrado mayor y murió también de las primeras en Barcelona en 1898, en la casa de Ganduxer. Y después, ya 20 años más tarde, murió Agustina Alcoverro en Barcelona, en Ganduxer, en el año 1918. Fíjense, por ejemplo, que de Teresa Blanc, Teresa Pla, Agustina y Saturnina es de las únicas que conservamos foto, porque son las últimas que murieron. Y no es que no existiera la fotografía antes, pero por lo que fuera, pues anteriormente no había tantos registros gráficos. Y después de la muerte de Agustina Alcoverro, que es la que se dedicó durante mucho tiempo a ser arquitecta de educación y a crear todo el tema de la educación en la compañía, nos quedamos con las tres fundadoras que dejaron como más huella por ser las que vivieron más tiempo y por tanto las que fueron conocidas por mayor número de hermanas. De ellas, Saturnina Sassá murió en Tortosa en 1936 en el contexto de la guerra civil, y Teresa Blanc y Teresa Pla, las dos Teresas, murieron con pocos días de diferencia en diciembre de 1942 en Barcelona. Y de alguna manera es este el resumen de cómo estas jóvenes que había conocido Enrique de Ossó, todas ellas ligadas a la archicofradía de una manera u otra, acabaron siendo las que empezaron la compañía de Santa Teresa de Jesús. Nada más, les doy las gracias por su atención y les digo que esperen el día 23 de cada mes para saber de cada una de las 8 primeras. Muchas gracias.